Oremos antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor con nosotros, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque nos permite hoy estar aquí para aprender más de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, de tu soberanía, de todo lo que tú eres. Gracias porque nos permites acercarnos a ti confiadamente por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Y te pedimos que nos ayudes en esta enseñanza, que tú seas guiándonos por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a continuar y vamos a partir por el Padre, ya la primera persona de la Trinidad. Y solo a modo de paréntesis, que sea la primera persona de la Trinidad tiene que ver con que es el primero en cuanto a origen, ¿ya? Y voy a ir explicando esas palabras porque sé que dentro de la Trinidad hay que ser muy específico, ¿ya? El Padre y la palabra Padre tiene algunos sentidos, ya vamos a ir viendo algunos. Primero, el Padre es Padre de todo lo creado, ¿ok? Quiero que me acompañe. Y hoy día sí vamos a usar mucho la Biblia para ir respaldando las verdades que voy a ir diciendo. Quiero que me acompañe a Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. El Padre. ¿Lo tiene? Hay pantalla ahí también. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces y quiero también leer Hechos 17:28, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, somos hijos de este Padre, ¿ya? Y en el sentido más estricto de la palabra, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, ¿ok? Y ahí toma un sentido personal hacia los creyentes, pero que no implica, y debo aclararlo porque estamos hablando de la Trinidad, una comunicación de su esencia hacia nosotros, ¿ok? Nosotros no somos mini dioses, ¿ya? Eso no se comunica hacia nosotros, pero sí su conducta, ¿ok? La conducta de Dios sí se transmite hacia nosotros, y ahí voy a ir aclarando estas cosas. En palabras simples, entonces, no somos ni mini dioses, ni Jehová Junior, ni nada de eso, ¿ok? Por ahí en algún momento se hizo viral un video, ¿cierto? Pero somos llamados a ser imitadores de Dios, ¿ya? En su conducta y en su carácter sí debemos imitarlo. Quiero que me acompañen a Mateo 5:45 al 48. Mateo capítulo 5, verso 45 al 48. Me dio calor. Gracias, brother. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, para que si amáis a los que aman, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén.
aquí Cristo entonces nos hace un llamado a ser como el Padre que está en los cielos, ¿cierto? Que Él es perfecto. Ahora, en el sentido singular de la palabra Padre, Dios Padre es el Padre del Hijo, ¿ok? Ya fuera de nosotros. Esta es una relación personal entre la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Ok, que aquí ya aparece. Que es el Hijo o el Verbo, ¿ok? Como lo hemos estado viendo. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, ¿ya? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y unos versos más abajo, en el 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si se dan cuenta, Jesús hace una distinción respecto a su relación con el Padre. Dice: mi Padre, ¿ok? Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Jesús también en Juan 20:17 dice: Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pareciera que Jesús en estas palabras hace una diferenciación entre su Padre y nuestro Padre, ¿cierto? Pero está hablando del mismo Padre. El énfasis está en que Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Él hace una alusión a su relación íntima con el Padre, a decir: mi Padre, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? A diferencia que también es Padre nuestro, pero en su relación dentro de la Trinidad, Él es el Hijo, ¿ok? Nosotros somos hijos de Dios, pero como leímos en el texto, Él es el unigénito del Padre, ¿ok? Él es el Hijo de Dios. Por otro lado, el Padre también, y vamos a entrar en otra palabra, Él es el engendrador, ¿ok? Él es el que da origen, Él es el engendrador, Él no es el engendrado, ¿ok? Como es el Padre el que engendra al Hijo en toda la plenitud. Entonces todo lo que tiene el Padre también lo tiene el Hijo, porque al engendrarlo en la plenitud de su ser, y aquí quiero que un poco piense en la eternidad, ¿ya? Y vamos quiero que no vaya tanto a la humanidad de Cristo, ¿ya? Pensémoslo como el Verbo, ¿perfecto? Al engendrarlo en la plenitud de su ser, le comunica todo lo que encierra el ser divino, infinito, eterno, a este Verbo. Comparte todo de sí el Padre hacia su Hijo, menos el ser el Padre. Cristo es todo lo que es el Padre, menos ser el Padre. Porque si Cristo fuera el Padre, no habría Padre. Cristo sería Padre de sí mismo. Hay un Padre y hay un Hijo. ¿Hasta ahí se entiende? Sé que es un poco difícil. Trate de seguirme. Si no, voy a ir dando más detalles para que se vaya entendiendo. De lo contrario, si Cristo fuese sí mismo el Padre, no distinguiríamos entre el Padre y el Hijo. Por eso entendemos que son distintos. No son lo mismo. Son una misma esencia, pero el Padre no es el Hijo. Quizás es lo más difícil de comprender. Pero el Padre no es el Hijo. Ahora, ¿en qué sentido comparte todo de sí? Y esto no lo tengo anotado, pero es un ejemplo que me sirvió. Tenemos que pensar que Dios es eterno, ¿cierto? Él es completamente eterno, completamente pleno, completamente soberano. Y ya eso es complejo de entender porque tenemos que pensarlo desde la eternidad. El Padre se puede vaciar completamente en el Hijo, pero sin vaciarse Él como Padre. Él puede transmitir todo hacia el Hijo en la eternidad, en la plenitud. Entonces, por eso entendemos que Cristo también es Dios, porque el Padre se puede vaciar plenamente en Él, pero a excepción del atributo de ser el Padre, ¿ok? Voy a ir avanzando a ver si nos vamos entendiendo de mejor manera.
De aquí derivamos su absoluta igualdad en todos los atributos divinos. El Padre no es ni mayor al Hijo ni anterior al Hijo, porque tenemos que entender esta relación en la eternidad. El Padre siempre ha sido el Padre y el Hijo siempre ha sido el Hijo, ¿ok? Y ambas relaciones, tanto entre el Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, es una relación interdependiente. El Padre no puede ser el Padre sin el Hijo y el Hijo no puede ser el Hijo sin el Padre. Es una relación que depende de la otra. Ahora, para explicar un poco el tema del engendramiento, es difícil entender en nuestro mundo material la palabra engendrar con eternidad, ¿cierto? Pareciera que son palabras opuestas, porque nosotros lo materializamos a lo que nosotros entendemos por engendrar. Cuando uno piensa, cuando se engendra un bebé, por ejemplo, hay un comienzo, ¿cierto? Se engendra ahí en la guatita de la mamá, tiene un principio y de hecho tiene un fin. Ese engendramiento después es otro ser, ¿cierto? Se transforma en una persona. De hecho, el padre y la madre pueden morir y ese ser puede seguir existiendo en sí mismo. El engendramiento del Hijo, hay que entenderlo, y vamos a volver un poco más atrás, tiene que ver con la palabra, que eso es lo que vimos en Juan 1.1. Quiero que me acompañe a Juan 1.1. Esto lo dejé para el final porque sabía que iba a ser lo más difícil de explicar. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como Dios no tiene principio, entendemos que Dios es eterno. La palabra, la segunda persona de la Trinidad, tampoco la tiene. Siempre estuvo con Dios. Es su palabra. Y aquí por eso tenemos que llevarlo al plano de lo eterno. Nuestras palabras tienen un principio y un final, ¿cierto? En nuestra existencia material nosotros también decimos palabras, ¿cierto? La diferencia entre las palabras de Dios y las nuestras, de hecho nosotros, y entiéndame el ejemplo, ya no quiero que lo entienda solo para entender el engendramiento, no la Trinidad. Nosotros engendramos palabras porque las pensamos en nuestra mente y nuestras palabras en algún sentido cobran vida en el momento que las expresamos. Pero la diferencia entre la palabra de Dios y la nuestra es que nuestras palabras son tan fugaces como las decimos. O sea, yo digo una palabra y esa palabra automáticamente muere y queda como un recuerdo olvidado. En cambio, Dios en su eternidad, su palabra es eterna, desde el principio hasta el fin. Y ahora dice que esa palabra tomó forma y se encarnó. ¿Ok? Entonces, el engendramiento tiene que ver con la verdad de Dios que se manifiesta por medio de la palabra. Eterna como Dios es eterno. Eterna como Dios es eterna, del principio hasta el fin. ¿Se entiende un poco mejor? ¿No tiene que ver con creación? Sí, bueno, es buena acotación. Por eso, y esto es un término muy teológico, ¿ya? El tema del engendramiento es para diferenciar y distanciarnos ampliamente de que Cristo no fue creado, sino engendrado del Padre, ¿ok? Eso. Entonces, su palabra es eterna. En ningún caso nosotros, nuestras palabras, no sé, las palabras que yo estoy diciendo se van a transformar en otro Franco, ¿cierto? No va a salir otro Franco de mi boca, de mis palabras. Pero en el caso de la plenitud de Dios, el Verbo es otra persona de la Trinidad, ¿ok? Entonces, esta palabra engendrada eternamente en el Padre, desde la eternidad entonces
hasta la eternidad. ¿Muy difícil? Sí, es difícil de comprender. Franquito, Sí. a mí me queda claro porque en la NTV dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Tal cual. El que es la palabra existía en el principio con Dios, entonces queda como más claro. Claro, a veces lo que es difícil de comprender Claro. es desde qué principio, ¿cierto? Desde qué principio estaba la palabra. Y es desde el principio, es de la eternidad. Desde que Dios es, que entendemos que siempre ha sido, su palabra y su verdad ha estado con Él. Amén. Ese es la segunda persona de la Trinidad. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esta persona, el Hijo. Él es la expresión infinita de la verdad del Padre. Es el Verbo, como acabamos de decir, es su palabra. Él se encuentra en el seno del Padre. Eso dice Juan 1:18. Es un engendramiento dentro del Padre y Él lo expresa en el Verbo, por la palabra. Es por eso que el Hijo de Dios es tan eterno como el Padre y comparten la eternidad y todos los atributos divinos vamos a ir viendo más adelante. Una mente eterna, quizás con esto se va a entender un poco más, una mente eterna engendra una palabra eterna. Una palabra eterna engendra una verdad eterna, o sea, un Padre eterno. Amén. La confusión se genera más por nuestro entendimiento de lo que es engendrar, ¿cierto? Nosotros siempre lo vamos a ver de forma orgánica y no de forma espiritual, porque entendemos el engendramiento dentro de nuestro mundo material. Es un problema de nuestra temporalidad, en contrario de la eternidad de Dios. Esto es lo que llevó, de hecho, y lo estuvimos viendo la clase anterior, por ejemplo, a los arrianos a creer que que el Hijo había sido creado. Hoy, por ejemplo, y de hecho leí un poco el material de ellos, hoy los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en la deidad de Cristo, sino que ellos creen que es un hombre más, que fue guiado por Dios, pero un hombre al fin y creado, ¿ok? Nosotros entonces llevamos el engendramiento a nuestro espacio temporal. Quiero que me acompañe, y un poco para también verlo en la palabra, al Salmo 2:7, y si alguien puede ir a Hebreos 1:15. Bueno. Hebreo 1:15. Hebreos 1:5. 1:15, perdón. 1:15. 1:5 dije. No, es 1:5. Perdón, sí, 1:5, aquí lo tengo. Anoté 1:15, pero de hecho tengo el verso 5. Salmo 2:7, Hebreos 1:5. Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos hace una cita de este salmo que dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he, y fíjese que aquí cambia el tiempo, he engendrado hoy? Yo te he engendrado hoy es una relación entre el engendramiento pasado y el engendramiento en este hoy. Habla de que el engendramiento es desde la eternidad hasta hoy y para siempre. El Hijo, al ser el Verbo y la palabra de Dios, el Verbo es la palabra que se piensa, esta palabra es la exhaustiva verdad del Padre. Entonces, el Verbo, la palabra, es la exégesis perfecta, la interpretación perfecta y auténtica del Padre. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es entonces la imagen del Padre, que se reproduce en el Hijo. ¿Ok? Ya aquí un poco más hablando de Cristo encarnado. Quiero que me acompañe a Juan 14:9. Del 9 al 9 solamente. Solo 9. Dice así: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Aquí nos declara Jesús, aquí Jesús no nos declara que Él es el Padre, ¿cierto? Sino que Él es la imagen viva del Padre. Porque como leímos en hebreo, el verbo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Son distintos, pero un solo Dios, una misma sustancia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué creemos que el Hijo es Dios? Primero, porque mismo Jesús lo afirma. ¿Ok? Para eso hay varios pasajes, vamos a leer algunos. Vamos a leer Juan 20, 28. Vamos a leer Romanos 9, 5 y Filipenses 2, 6. Juan 20, 28. Ese no lo tengo, solo anoté la cita. Romanos 9, 5. Juan 20, 28 dice: bueno, en el contexto de que Tomás estaba incrédulo, ¿cierto? Y el Señor lo invita a tocar las heridas. Tomás, ante ver las heridas, porque no dice que las toca, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Tomás lo reconoce como Dios. ¿Alguien tiene Juan 22? ¿Que me ayude? El mismo, perdón. No, sí, Juan 22, tengo la cita, parece, pero no tengo el... Entonces, Juan 22, ¿te lo dije? No, me tengo que haber equivocado. Sí, puede haber sido el 28. Romanos 9, 5, si alguien me ayuda. ¿Lo leí? Para no mirar para atrás. Sí. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Amén. Pablo mismo declara entonces que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? También entendemos que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, Cristo encarnado, es Dios porque hace cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, perdonar pecados, ¿cierto? Quiero que me acompañe a Mateo 9, del 2 al 7.
Dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, ¿cierto? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Amén. Y Cristo se atribuye ese atributo de perdonar pecados. También podemos ver otros ejemplos donde Cristo puede devolverle la vida a una persona, por ejemplo la hija de Jairo, a Lázaro. Él puede hacer juicio. Entonces podemos entender que esta segunda persona de la Trinidad, que es la palabra, el verbo, Jesús, es Dios, ¿ok? Por medio de todas estas cosas. ¿Hasta ahí se entiende? Sé que lo más difícil es entender como la diferencia entre el Padre y el Hijo en el plano de la eternidad. Quizás cuando lo llevamos a Cristo es un poco más sencillo, como a Cristo encarnado, pero también es complejo porque, claro, nosotros nos lo bajamos a la temporalidad y entendemos que Cristo es el Hijo porque vino, pero en la eternidad, el hecho de que Cristo estuvo desde el principio con el Padre y que es engendrado del Padre, es un poquito más complejo, pero tiene que ver con la eternidad, como en la eternidad del Padre estaba el Verbo y el Verbo se hizo carne. Amén. Que eso es lo maravilloso, y habitó entre nosotros. Por último, vamos a ver la tercera persona de la Trinidad. Aquí ya creo que es terreno más, no tan turbulento, un poco más, no es tan complejo quizás de entender. El Espíritu Santo, amén. La tercera persona de la Trinidad. Que sea la tercera no significa que tenga menos autoridad, ¿ok? El origen de la palabra espíritu viene del hebreo ruach. Eso lo voy a anotar. El ruach. Ándale. El ruach, del hebreo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El aliento de Dios. Este espíritu procede del Padre y del Hijo. Aquí quiero pedir ayuda a los Mateos, a ver qué me dicen, porque los Mateos de la clase. A ver si estudiaron antes de venir a la clase. Más adelante le voy a hacer la pregunta porque la tengo por ahí. A diferencia del Hijo, que procede del Padre, ¿cierto? Esto es lo que entendimos al principio, que del Padre procede el Hijo en el engendramiento eterno, ¿cierto? El Espíritu no procede solo del Padre, el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Amén. Este Espíritu es la expresión infinita de su amor. Quiero que me acompañe a Romanos 5:5. Les tengo una pregunta porque no encontré el dato, en verdad. No es que algo que no entendí. Romanos 5:5. A ver si le hago la pregunta al tiro. Lo que pasa es que, y les explico a todos, que el Espíritu provenga del Padre y del Hijo es una terminología que se tomó del año 600 en adelante. Entonces, lo que no encontré es desde qué punto se creyó, porque así se creía antes del 600, porque a partir de un concilio
que es el Concilio de Toledo, el tercer Concilio de Toledo, se entendió que el Espíritu Santo provenía tanto del Padre como del Hijo, porque antes de eso se creyó que el Espíritu Santo solo provenía del Padre, ¿ok? Pero a la luz de la palabra podemos comprender que el Padre, o sea que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Ahora lo que no encontré es desde qué punto hasta qué punto solo se entendió que el Espíritu venía del Padre. Pero hoy entendemos, y a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. Entonces, Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al Espíritu Santo se le atribuyen varios oficios. Uno de ellos es el oficio de regenerarnos espiritualmente, sellarnos, como lo vimos en Efesios, separarnos y santificarnos. Ahora, ¿por qué también entendemos que es una persona de la Trinidad y no es una manifestación, no es un fuego, ¿ok? Ya que también tiene atributos personales. Por ende, no es ni una fuerza ni una cualidad divina, sino es una persona más dentro de la Trinidad, distinta al Padre y distinta al Hijo. Quiero que me acompañe a Mateo 28:19, ese lo leímos la semana pasada, que es el bautismo. Mateo 28:19. Y aquí podemos ver la diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? No dice solo del Padre, solo del Hijo, o solo del Padre y del Hijo, sino que dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver entonces que hay una diferenciación de esta persona, de lo que es el Padre y de lo que es el Hijo. En Juan, el Espíritu Santo en el griego se llama, ¿alguien sabe? ¿Todos saben? Paracletos. Paracletos. ¿Entiendes? Sí. Paracletos. Que en la traducción al español vendría a ser el consolador, el abogado, el que está de nuestro lado, el que nos acompaña. Juan 14:26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, también se le atribuyen otras cosas. Por ejemplo, Él va a enseñar, va a recordar las verdades de Jesús. En otros pasajes dice que intercede por nosotros. En Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También puede ser contristado, ¿cierto? Eso lo vemos en Efesios 4:30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces podemos ver claramente que el Espíritu Santo tiene características personales. Es una persona más dentro de la Trinidad. Amén. ¿Por qué entendemos que el Espíritu Santo es de Dios? Porque, por ejemplo, en Hechos 5:3 y 4, mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. ¿Se acuerda de la historia de Ananías, cierto? Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pudiste
pusiste en esto en tu corazón, no han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo mentirle al Espíritu Santo es sinónimo de mentirle a Dios mismo. Primera de Corintios 3, 16, 17. Le doy tiempo para que lo busquen. Voy muy rápido. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Dice así. Y después vamos a leer paralelo, que tiene que ver con esto mismo. Primera de Corintios 6, 19. Dice, ¿no sabéis que sois templo de quién? De Dios, dice. No dice del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y ahora se dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Y primera de Corintios 6, 19 dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Y aquí sí dice, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces podemos ver primero que dice que somos templo de Dios. Y en el 3.16 y en la parte B dice que el Espíritu de Dios, o sea el Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es igual a Dios, y por eso comprendemos que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. También se le atribuye al Espíritu Santo el atributo de vivificar. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, el mismo Espíritu que levantó a Cristo va también a levantarnos a todos nosotros. ¿Quién más puede hacer eso? Sino Dios mismo, ¿cierto? Él es el único que vivifica. Entonces podemos entender que este Espíritu, que es el Espíritu Santo, también es Dios. Ahora, por último, y para cerrar el Espíritu Santo, vamos a entender por qué procede del Padre y del Hijo. ¿Ok? Y aquí me salió ese tema del concilio, que hasta el 600 se usaba que el Espíritu Santo solo procedía del Padre, hasta que hubo un concilio de gente que se reunió para discutir este tema, y también se le atribuyó el Espíritu Santo al Hijo. ¿Ok? Y para esto hay muchos textos que pueden defender esto. Juan 15:26, por ejemplo, y lo tenemos que leer en paralelo con Juan 14:26. Vamos a leer los dos. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, Jesús hablando, a quien yo os enviaré del Padre. Ya quiero que se quede con eso. ¿Quién va a enviar al Espíritu Santo? Jesús. En este texto dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús hablando, os enviaré del Padre. ¿Ya? Y ahora, ¿quién es este Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, leamos Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién lo envía aquí al Espíritu Santo? El Padre, ¿cierto? En el primer texto que leímos era Jesús el que enviaba al Espíritu Santo. En el segundo lo enviará el Padre. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, primero podemos ver
que Jesús declara que Él enviará al Espíritu. Y en el segundo texto es el Padre quien enviará al Espíritu Santo. Por ende, este Espíritu es de ambos. Procede tanto del Padre como del Hijo. También en Hechos 5:9 dice, y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Ok? Recordemos que yo se los mencioné, no sé si fue en la primera o en la segunda clase, que cuando en el Nuevo Testamento dice Señor, aludimos a Cristo, ¿ok? Y cuando dice Dios, aludimos al Padre, ¿ok? Entonces Pedro dice aquí, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán de ti. Hablando también de Ananías. Y recordemos que la palabra del Señor entonces hace una referencia a Cristo y la palabra Dios al Padre. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces podemos ver que este Espíritu es tanto del Padre como el Espíritu del Hijo. ¿Ok? Aquí se iguala entonces también al Espíritu del Señor. Y por último, quiero que leamos un poco para cerrar todo, Juan 16:13. También dice... Muy rápido. 16:13. Del 13 al 15 vamos a leer. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Ok? Este texto resume súper bien que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo. ¿Ok? Todo lo que oyere del Hijo, Él es el Verbo, pero que es engendrado en el Padre. Porque en el mismo texto lo dice, porque todo lo que le pertenece al Hijo, le pertenece al Padre. ¿Ok? Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. Entonces podemos entender a la luz de la Escritura. A mí me sorprendió cuando vi que en algún momento no se creía esto, que el Espíritu también venía del Hijo, pero a la luz de la Escritura podemos ver claramente que este Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, y que este Espíritu Santo también es Dios y la tercera persona de la Trinidad. Como conclusión, quiero que entendamos que nuestro Dios es un Dios trino. Ese es nuestro Dios. Cualquiera que crea una cosa distinta no está adorando al Dios verdadero. Nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si creo que solo Dios es el Padre, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Padre, el Dios de la Biblia es el Hijo y el Dios de la Biblia es el Espíritu Santo. Y entendemos, a la luz de todo lo que hemos visto,
que es un solo Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Y tenemos que aferrarnos a lo que nos dice. O sea, si queremos concluir, porque matemáticamente no me cuadra que 3 sean 1, pero si la palabra me dice que ellos 3 son un solo Dios, es lo que tenemos que creer. Amén. Yo se los comenté en un principio, en lo material, en esto temporal, en nuestras limitaciones, no lo vamos a comprender a plenitud jamás. Para echar el muro abajo. No lo vamos a entender a plenitud jamás. De hecho, como hay veces que quizá usamos esta terminología, pero si en verdad lo profundizamos, tampoco lo vamos a entender. Por ejemplo, que entender que Cristo era plenamente hombre y plenamente Dios. La matemática tampoco da, porque si usted dice que era plenamente hombre, ¿a dónde, en qué parte entra la plenamente Dios? No entra, ¿cierto? No es 200% algo, uno es 100%. Entonces, en el plano de lo eterno se tiene que comprender esto por medio de la fe, que nos ayuda a comprenderlo mejor, y por medio del mismo Espíritu Santo, que nos, como decía aquí, nos lleva a la verdad de quién es Dios. Amén. Así que eso para cerrar. No sé si alguien tiene dudas, quizás sí, aquí pueden haber más dudas, para que las podamos como compartir y quede claro. No quiero que se quede así como hoy que quiso decir el hermano, el engendramiento eterno, sino que quizás si tiene alguna duda, expréselo, así a ver si lo podemos explicar de otra manera para que quede aún más claro, dentro de lo que se puede ejemplificar, ¿ok? Amén. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia.